Siempre gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de leer un pasaje de la Escritura y el privilegio de poder explicarlo. En las personas que explicamos no hay ningún poder, pero en la palabra de Dios sí que hay poder para poder transformar la vida de las personas. Quiero invitarles a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2. Voy a proyectarlo aquí en mi pantalla mientras lo busco. Eh, Capítulo 2, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando Pablo escribe esta carta, la escribe a una iglesia que estaba en una ciudad que se llama Éfeso, por eso se conoce como la carta a los Efesios. Ahora, estas personas, los miembros de la iglesia en Éfeso, en algún momento no eran miembros de la iglesia en Éfeso, en algún momento no eran creyentes, como puede ser el caso de cualquier persona que esté escuchando, como era mi caso algunos años atrás. No conocía al Señor Jesucristo como mi Salvador, por lo tanto no era cristiano o no era creyente. Eh, y aquí les dice él, en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, no tenían una unión con Él, no eran parte de la familia de Dios. En ese tiempo estaban lejos y dice aquí, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, fuera del pueblo de Israel. En este caso, las personas que estaban escuchando no eran israelitas, por lo tanto no eran parte del pueblo de Dios. Dice que estaban ajenos a los pactos de la promesa. ¿A qué se refiere esto de los pactos de la promesa? Dios estableció para con los hombres un pacto. ¿En qué se basaba este pacto? Bueno, cuando Dios miró a los hombres, o cuando Dios los mira incluso el día de hoy, Dios ve que la condición de pecado del hombre le impide acceder a su presencia y a su santidad, porque tenemos pecados, por lo tanto no podemos ir a la presencia de Dios. ¿Cuál es el pacto? Bueno, el pacto lo hizo Dios primeramente con el Señor Jesucristo y después pasó a todos nosotros. ¿Cuál fue el pacto? Que el Señor Jesucristo vendría, se haría semejante a los hombres y en la condición de hombres, en la condición nuestra, iría a recibir el castigo que correspondía a mis pecados. Entonces el Señor Jesucristo va delante de Dios y muere, cargando los pecados tuyos y los pecados míos. No solamente muere, sino que el Señor Jesucristo es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, dando pruebas de que este pacto se había cerrado. ¿Qué es lo que pasaba? Las personas que creen esta verdad, que le dicen a Jesucristo, yo entiendo que soy pecador, pero creo que tú diste tu vida por mí, creo en ti, creo en lo que hiciste. Esas personas tienen perdón de pecados permanente, para siempre. Sus pecados son perdonados y tienen un lugar en la familia de Dios y en los cielos. Se han reconciliado con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, antes, la iglesia de Éfeso, antes de ser creyente, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No tenían parte de este pacto de tanto beneficio que Dios hizo con los hombres. Ahora, ¿qué significaba eso? Dice que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste es vivir sin esperanza, sin saber lo que va a ser de mí, sin saber qué eh, me depara en el futuro. Triste quizá, o a lo mejor contento, pero sin saber que mi visión llegue solamente hasta el día en que voy a partir de este mundo, porque de ahí en adelante no sé. Dios sabrá, como dice la gente. Yo quiero ir allá, pero en realidad no lo sé. Y bueno, el hombre vive así. Cuando no tiene a Cristo como su Salvador,
vive sin esperanza, sin Dios. Eso no se corrige por ninguna cosa que los hombres pudieran hacer. No se consigue en forma terrenal. La esperanza que sostiene a las personas es una esperanza espiritual que se condice con la eternidad que tiene nuestra alma. Esa esperanza es la que Dios quiere traer a tu vida, mucho más allá de las circunstancias que puedas estar viviendo, íntegramente firme en la persona del Señor Jesucristo, no dependiendo de ti, de que te portes bien, de que te portes mal, porque en realidad lo más probable es que no nos portemos bien. Eso es lo que quiere Dios, darte esperanza, que vivas con esperanza de tener un lugar en los cielos, de que el Señor Jesucristo que venció a la muerte es quien te invita a que tú también puedas eh, mirar ese evento que sin duda es triste, pero lo puedas mirar con esperanza, porque hay para ti un mañana después de la muerte. Un abrazo.